Bienvenida a TV Perú. Muchas gracias, buenos días. Bueno, el juicio por alimentos, y la primera pregunta tiene que ver con una persona que ha tenido un hijo, una mujer por lo general, que ha tenido un hijo con una persona y que quizá no está casada, o que el niño no ha sido reconocido. ¿Qué protección tiene desde el punto de vista legal para exigir un juicio por alimentos? Bueno, en ese caso lo que tiene que hacer la madre del menor, ¿no? Como es la que está a cargo de él, empezar por hacer un proceso judicial de reconocimiento y posteriormente dar inicio al proceso de alimentos. Muchas veces vemos de que los padres, la mayoría de los casos son los varones, los que desatienden a los hijos, ¿no? Se van del hogar y se olvidan de sus obligaciones. En ese caso, ellas lo que tienen que hacer es contar con la partida de nacimiento, el DNI de ella, ¿no? Y lógicamente hay abogados de oficio y presentar la demanda. Es un proceso que ahora es gratuito. Ahora es gratuito. Doctora, hemos escuchado a los abogados y aquí quisiéramos que usted nos explique, porque tratamos de hacer un poquito de pedagogía en esta hora de la mañana para nuestros televidentes. ¿Qué es un proceso sumarísimo en el caso de juicios por alimentos? Hay varios tipos de procesos, pero es el más corto. ¿No? ¿Y cuándo sobre todo califica? Es que depende de la carga procesal de cada juzgado, ¿no? Pero existen plazos, claro, es decir, ¿cuáles son los plazos que se manejan normalmente? Mayormente, uno presenta una demanda, ¿no? Y tenemos el plazo en algunos juzgados 20 días, en otros más tiempo, en el cual se nos califica, ¿no? Ahora, otra de las situaciones, y usted que está en estos momentos en su casa y tiene alguna consulta sobre un caso en particular, aprovechemos que se encuentra la abogada con nosotros para que formule sus preguntas. Ahí está en pantalla ya el 619-0709, el teléfono directo a través del cual podemos comunicarnos. ¿Cómo en muchos casos se comenta, ¿no? Es muy fácil quizá que una persona pueda decir, tú eres el padre del niño, tú has sido. Y entonces a veces de una relación que de repente ha terminado y después aparece la pareja o la expareja diciendo, este es tu hijo. ¿Qué haces en esos casos? ¿Eso también es válido? ¿Basta la palabra de la mujer para de inmediato poder iniciar un proceso? ¿O hay pruebas previas en todo caso? Claro. Para iniciar un proceso de filiación es una de las, el juez, da plazo a la otra parte, ¿no? En 5 días para que conteste. Y si en ese plazo él no contesta, pues entiende que es afirmativo lo que dice la demandante. Esa pregunta que le formula Julio es sumamente importante, pero vamos a tener que ir a una llamadita telefónica. Sí, María desde Trujillo nos está llamando y está en la línea. María, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Brevemente. Buenos días. Mi consulta es que yo soy casada y hace 13 años prácticamente el papá de mis hijos no ha cumplido regularmente con las pensiones de vengadas. Entonces, ya he dejado de hacer el juicio porque siempre hay inconvenientes y yo quisiera saber hasta qué punto puedo nuevamente reiniciar esto. Y otra, que siempre las segundas mujeres que tienen estos hombres son oponentes para que cumplan estos hombres con sus hijos, ¿no? En este caso que tengo yo 3 hijos y no sé ya qué hacer. Yo he desistido ya de continuar con los juicios porque nunca he tenido un resultado positivo, afirmativo para mis hijos. Y yo me pregunto, ¿dónde están los derechos de los niños, no? Bien, yo María. ya me he cansado y yo quisiera una sugerencia o qué ley debe existir para que las convivientes o las nuevas mujeres no se interpongan, ¿no? En el cumplimiento de las pensiones de vengadas. Muy buen punto que estás tomando, María. Muchísimas gracias por tu comunicación. Doctora, ¿qué le puede responder al respecto? Bueno, como la señora dice que se interpongan, lo que sucede es que cuando el esposo o la expareja tienen nuevos hijos, lo que mayormente se acostumbra es que pide el prorrateo, ¿no? Entonces se presentan las nuevas partidas. Entonces ya quizás el monto destinado, ¿no?, para darle a un hijo ya tiene que dividirse entre el total del número de hijos. Pero ¿qué sucede? Que probablemente sea lo que le esté sucediendo a María. Ok, se determina el prorrateo, se determina cuál es la asignación que tiene que depositarle al hijo, pero resulta que la pareja no lo permite y entonces él no cumple. Bueno, al margen de que la pareja intervenga o no, supongo que puede caer en una sanción, en penas muy severas para el señor que no cumple, ¿es así? Bueno, eso se tiene que judicializar por medio del proceso de alimentos y en el caso de incumplimiento dar inicio al proceso penal de omisión a la asistencia. Proceso penal de omisión, así o sea, una apelación, digamos, algo así, ¿no, doctora? Se van cuando se concluye el proceso de alimentos, el juez ordena que los actuados pasen a la vía penal,
Entonces, en ese caso, se da inicio al proceso de omisión a la asistencia familiar. Muy bien, ¿no? En el que tiene pena de cárcel. Vamos a ir, doctora, ahora a otra llamada telefónica. Luego vamos a terminar algunas respuestas que se nos puedan quedar en el tintero para tener todas las opciones de escuchar las llamadas. Elizabeth de San Juan del Lurigancho. Muy buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Les saluda Viviana Elizabeth de San Juan del Lurigancho. Quería hacer una consulta con respecto al juicio de alimentos en el caso de que el padre no reconozca al hijo en este caso. Ya se ha inscrito en RENIEC, ya tiene el DNI, pero el papá no se acercó a sentarlo, la que lo declaró fue la mamá. El proceso para juicio de alimentos, ¿cuál sería en todo caso? Bien, muchas gracias. Bueno, como le digo, primero habría que hacer un reconocimiento, ¿no? De parte del padre, una afiliación. Pero el juez ordena, que se haga la prueba del ADN. Entonces da una fecha, da un día en el que va a ir la mamá con el menor y va a tener que asistir el padre. Antes, por ejemplo, la prueba la pagaba la interesada, pero ahora ya no. Entonces, ahora, en ese caso, de acuerdo, por ejemplo, Elizabeth ya inscribió en la RENIEC, le puso el apellido del padre, pero resulta que el padre no quiere reconocer. ¿Cuál es el trámite que tiene que iniciar para que el juez determine esta prueba de ADN? Dar el inicio, como le dije, al proceso de filiación, y dentro del proceso el juez ordenará que se practique la prueba del ADN con el consentimiento de él. Ahora, si él no lo realiza, se entiende que él legítimamente es el padre y el juez ordena. Vamos a pedirle a Elizabeth, por favor, cuelga bien el teléfono, que nos has dejado colgada, la línea está desconectada el teléfono. ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, ¿qué es lo que tendría que hacer alguien que no ha hecho absolutamente nada? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Dónde pone la denuncia? ¿Dónde inicia el trámite? No, denuncia no. Lo que tiene que buscar, lógicamente, es la partida, la del niño, ¿no? el documento nacional de identidad vigente de la madre, ¿no? Una dirección donde va a ser válidamente notificado el padre. Si no la tiene o la desconoce, puede solicitar eso en la RENIEC por el pago de 17 soles, la ubicación, y da un extracto de todo el DNI, ahí sale la firma, la foto, los datos de este señor, y buscar un abogado, lógicamente, para proceder a la demanda. Ahora, doctora, sabemos que las leyes han cambiado, ¿no? Lo mencionábamos un poquito antes, ya no es la situación de antes, que cualquier padre puede decir, si yo tuve un hijo, no le pasa, no me molesta, no pasa nada. Rosalinda del Agustino nos está llamando. Vamos a tener que dejarle la pregunta que yo le tenía que formular para luego. Rosalinda, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, señorita, por favor. Quisiera saber cómo se hace. Mi sobrino no le pasa la mantención y no está firmado tampoco mi sobrino. Si queda tiene tu sobrino y si ya has puesto alguna demanda, la madre. 14 años. No, la mamá ha fallecido hace un mes. Entonces somos la tía y el abuelo, que no sabemos qué hacer en esta situación. Es algo extremo y el niño está estudiando. ¿Y ustedes conocen al padre? Sí lo conocemos, pero muy bien. Él está en un cuarto y se cambia de cuartos, a veces no lo encontramos. Muy bien, gracias. De acuerdo. ¿Qué hacer? Bueno, eso. Hay que iniciar el proceso de alimentos, lógicamente serían los abuelos, por ser los más cercanos, ¿no? En representación del menor, inician la demanda. Y como le digo, se da la dirección que aparece en el DNI u otra dirección conocida. Entonces a todas esas direcciones se va a notificar. Ya, ahora, doctora, aquí hay que explicarle a algunos elementos. Por ejemplo, esta señora es la tía, dice, de este niño, de este jovencito de 14 años que se ha quedado huérfano, ¿no es cierto? ¿A dónde se acercan primero que nada? Y sobre todo, ¿qué tienen que llevar como documento? El DNI del joven, conocer el nombre completo del padre, se cambia de cuarto, ¿cómo haría? Bueno, se entiende que el domicilio es el que aparece en el DNI, independientemente si el domicilio está en Perú o fuera del país. Ese es el domicilio. Ese es su domicilio, lógicamente. Declarado oficialmente, ¿no?, por la persona. Por ejemplo, yo lo que hago, aparte, busco el domicilio que aparece en el RUC. Entonces, a todos los domicilios posibles, para que no diga que no ha sido válidamente notificado. ¿A dónde tiene que acercarse la tía de este niño a hacer la denuncia? La demanda. La demanda es en el Poder Judicial. Correcto. ¿No? Hay abogados de oficio. Que ahí ella tendría que ir, lógicamente, con la partida de nacimiento del menor, su DNI también de la señora. Y la partida de función de la madre. La partida de función de la madre, la partida de función también, la partida de ella para que acredite el grado, ¿no?, de parentesco. Por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta. Dora de San Juan del Lurigancho, tenemos una nueva llamada. Adelante. Buenos días, señorita. Mire, mi problema es sobre que mi hijo estaba pasando un alimento a una niña, ¿no?, que no ha sido firmada por él, pero la mujer le hizo el juicio, ¿no? Pero a él nunca le llegaban los documentos, todo ha sido entre los abogados y ella. Total que mi hijo tuvo que salir del trabajo porque toda la plata se la quitaban, tuvo que viajar al extranjero. Ahora ella ha plantado una demanda que él tiene que pagar 16,000 soles
de hace un año que no quiso recibir por el banco que le pasaba $100 mensual, ¿no? Ahora hemos agarrado un abogado y el abogado ha dicho de que ella, la hija que tiene está firmada primero por el papá de ella, después ha hecho otra esto para sacar a la hija al extranjero y le ha hecho firmar por su otro compromiso que es en español. Ya tenemos las partidas, pero lo que a mí me da miedo es que lo vayan a hacer a mi hijo del extranjero. ¿Usted cree que pueda? A ver. Bien, sí. Muchísimas gracias a la señora Dora por su consulta, doctora. Bueno, sobre los 16.000 soles seguramente deben ser los devengados, ¿no? Los meses que el señor no ha cumplido con el pago, lógicamente eso se liquida y da un monto, que muchas veces no es poco. Ahora, seguramente la señora, pues, cuando dice que el señor está en el extranjero, y el temor de la señora es que lo traigan por este caso de extradición que se está viendo. Hay las posibilidades. ¿Cuáles son las consecuencias cuando una persona no cumple? No cumple, por más que el juez le ordena, no le da la gana de pagar, se cambia de un lugar a otro, desaparece, se va al extranjero y a final de cuentas esos procesos continúan. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellas personas que no cumplen con sus responsabilidades? Bueno, cuando se inicia el proceso de admisión a la asistencia familiar, que es un proceso penal, ¿no? En ese caso, en muchos casos, mejor dicho, los jueces están ordenando, lógicamente, la restricción de su libertad, o sea, el internamiento en la cárcel, ¿no? Y no es uno, son muchos casos. Ahí hay muchos casos. ¿Y cuáles son más o menos las penas? Varían, eso ya queda potestad del juez, pero he visto que muchos están poniendo de manera efectiva 1 año. Entonces, efectiva. Cárcel. Y cárcel. Entonces, significa que estas personas no pueden salir bien libradas, ¿no? También conozco de muchas otras que cuando ya están en el caso penal buscan de donde sea, no sé cómo, lo que no han hecho en tantos años, de pronto lo hacen en pocos meses y comienzan a cancelar. Entonces, como que es el extremo al que hacen llegar a las madres, porque la necesidad es latente, ¿no? Claro. Y además, doctora, puede ser que, claro, es un recién nacido, es un niño, pero va creciendo sus demandas, sus necesidades, sus derechos. Quisiera que le des un mensaje a las mujeres que, por ejemplo, sus hijos están creciendo y dicen, no, ya está grande, me va a tomar un tiempo, voy a tener que casar en abogado. ¿Las leyes peruanas nos facilitan un poco más ahora este proceso? Nuestra legislación nos permite, primero que todo, tener un proceso más corto en comparación con otros, también un proceso que es gratuito, ¿no? Y nos permite también la defensa gratuita. Entonces, verdaderamente hoy por hoy no se requiere tampoco la firma de un abogado para el inicio de una demanda, ¿no? Eso es ahora. Ahora, hay un tema también ahí de fondo, ¿no? Las mujeres nos preguntamos, las personas dicen, no, pero el abogado me va a costar muy caro, pero el Estado te da abogado de oficio, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la asesoría legal es gratuita. Probablemente estas personas tienen que pensar mucho en los derechos de sus hijos, claro. ¿No es cierto? Sí, porque... Y proceder inmediatamente a interponer la demanda. Exactamente, porque ¿desde cuándo empieza a regir la demanda? Muchos dicen, bueno, pero mi hijo tiene 16 años, pero recién ha iniciado el proceso, entonces le queda poco tiempo. ¿Qué pasa si el hijo ya cumplió 18 años? ¿Puede, entonces, debe o ya no? Él podría pedir alimentos siempre y cuando estuviera pues realizando estudios de manera exitosa. Exitosa decimos cuando no sale desaprobado. Y en todo caso, no puede valerse por sus propios medios. Y que no esté trabajando. Y no esté trabajando, no se puede valer por sus propios medios, se dedica exclusivamente a esto. Entonces, en ese caso sí. Muy bien. Bien, yo quisiera consultarle finalmente, ¿cuáles son, podríamos decir, los pasos a seguir de una persona que tiene a una mamá que trabaja también, ¿de acuerdo? Pero igual inicia un proceso de alimentos a un padre que ha reconocido a su hijo? Ellos tienen que llegar a un acuerdo de exactamente cuánto tiene que dar, cómo se determina el monto que tiene que mensualmente abonar el padre de familia. Bueno, en el proceso de alimentos también hay un requisito que es previamente, que es la conciliación. Entonces hay que sentarse a conversar, ¿no? Y medir lógicamente cuánto es lo que el niño requiere para su subsistencia diaria. Entonces hace un cálculo, ¿no? Hay un porcentaje del sueldo, doctora. Claro, ¿no? hace un máximo del 60%. Hasta un máximo del... ¿Y qué pasa si hay varios hijos, me pregunto? Por eso le digo que se prorratea. Se prorratea. ¿Por hijo cuánto le tocaría de porcentaje? Claro, dependiendo el número de hijos, dependiendo las posibilidades del obligado, de las necesidades de quien lo pide. Quisiera que en estos minutos finales que ya tenemos para la entrevista, doctora, nos hable de qué casos y qué antecedentes podemos señalar de cárcel, pena privativa de la libertad por tema de juicio de alimentos en el Perú. Bueno, dar Muchos nombres, casos. hay un porcentaje alto, antes era mínimo, pero eso se va incrementando. Hoy por hoy los magistrados están tomando mayor atención a eso, ¿no? También existe lo que es el REDAM. ¿El qué, perdón? El REDAM,
donde se inscribe a los padres deudores de alimentos, ¿no? Si bien es cierto, no ha sido disuasivo hasta la fecha, pero ya existe una relación de las personas que adeudan y se está pensando darle mayor importancia a ello.